Buenas tardes a todos. Gracias por uniros a esta charla de nuevo. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en la arquitectura, un tema que está muy de moda y seguramente hayan oído hablar. Lo que quería hacer hoy es darles una pequeña introducción porque el tema es muy amplio y centrarme en abrirles esa ventana a entender qué herramientas hay ahí fuera para la arquitectura dentro de la inteligencia artificial y a dónde podríamos llegar con todo esto. Pero será solamente una introducción, no vamos a indagar demasiado porque el campo es muy extenso. Como les decía, hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial, cómo funciona, cómo se puede generar a partir de texto, cómo se genera a partir de planos de arquitectura y las nuevas herramientas que hay para hacerlo a partir de un diseño 3D base, y luego otras implicaciones en dónde podría llevarnos y qué recursos hay afuera para el que quiera probarlo o tratar de empezar. Primero, todo el mundo conoce la inteligencia artificial, pero básicamente se trata de enseñar a una máquina a aprender cosas que nosotros conocemos como cotidianas a través de un logaritmo. Estos logaritmos están ahora mismo en cualquier escena de sus vidas, desde sus teléfonos móviles hasta el tráfico o incluso la predicción meteorológica. Llevamos casi una década usando estos logaritmos. Quizá ahora se hacen más visibles a través de la inteligencia artificial, pero es algo muy común que se está abriendo paso a otras industrias como la arquitectura y que desde mi punto de vista no deberíamos tenerlo miedo, sino como en aquel momento cuando CAD apareció en el mercado y todos los arquitectos dibujaban a mano, pues esto puede ser la misma situación. Si quizá el papel del arquitecto va a cambiar, pero queremos pensar que será una herramienta para el futuro. ¿Cómo funciona? Espera un segundo. ¿Cómo funciona es un poco complicado de entender, pero básicamente se ha nutrido a un logaritmo de millones y millones y millones de imágenes de arquitectura a través de programas como GramCAD, que generan un mapeado térmico de las imágenes, como pueden ver aquí, tratando de identificar y de aprender qué es un edificio, qué es una ventana, qué es un árbol, y cuáles son los escenarios en los que esas cosas tienen sentido. Es un poco como lo que hace Tesla para que los coches conduzcan solos. Es la misma tecnología. Se trata de que la inteligencia artificial sea capaz de identificar cosas tan cotidianas como un perro, un árbol o un bordillo. Pero en nuestro caso se trata de identificar elementos de diseño arquitectónico que den lugar a diseños deseados con la finalidad de automatizar el sistema y que sea tan rápido como que tú puedas hacer un diseño de fachada en unos segundos. Aquí ven un pequeño screenshot de un experimento que se ha hecho en la Universidad de Tokio, donde se ha dado millones de imágenes sobre arquitectos reconocidos como Alvar Aalto, Koolhaas y demás. Y el propósito del experimento es que el AI sea capaz de identificar las obras de un arquitecto determinado y lo que consigue, no sé si ven los colores, que es en la página siguiente. Aquí ven la típica obra de Alvar Aalto y cómo ahora, después de haber surtido a la inteligencia artificial con todas estas imágenes, es capaz de identificar los puntos que en este caso los hace con un mapeado térmico
que podrían ser la influencia de estos otros arquitectos si estuvieran mirando el mismo edificio. Lo que nos lleva a pensar que a través del Big Data, de toda esta información, tú podrías llegar en un momento, como ya de hecho pasa, y decir, quiero una fachada Le Corbusier en este volumen para mi proyecto. Y sin pensar, la inteligencia artificial podría coger los elementos que ha aprendido, que son típicos del Le Corbusier, y aplicarlos en el volumen que les deis. Ahora les enseño las imágenes, pero es muy posible. Aquí está más datos del experimento. Es un poco difícil de explicar en poco tiempo, pero básicamente se trata de una serie de filtros aplicados a las imágenes de arquitectura para que sean capaces de identificar estos elementos, por ejemplo. Claro, las primeras imágenes deben de hacerse de manera supervisada. Hay que decirle al logaritmo que es una ventana de Le Corbusier y que es no. Entonces, pero llega un momento que a partir de cierto número de supervisiones, la inteligencia artificial lo puede hacer por sí misma. En estos momentos hay tres tipos de inteligencia artificial, pero para la arquitectura, de momento, los únicos que son posibles son estos dos primeros, el supervisado y el no supervisado, que se trata un poco de el no supervisado. Si el supervisado es que lo tienes que decir que es cada elemento al principio, el no supervisado se trata de recoger información, datos del entorno, y está más enfocado al mantenimiento de edificios, a la regulación del tráfico, datos de tiempo real que pueden ser recolectados y analizados a través de la inteligencia artificial a una gran velocidad que no podría hacerse de otra manera. Quizá el aprendizaje no supervisado es mucho más recomendado para urbanismo y en estos momentos el aprendizaje supervisado es muy eficiente para herramientas de arquitectura, para hacer planos, para hacer renderizado, incluso para adquirir una inspiración sobre un proyecto donde se necesitan muchísimas imágenes. Por ejemplo, este es uno de los... en estos momentos hay como 4 aspectos o 3 maneras de usar la inteligencia artificial. Está disponible en el mercado para vosotros, para poder probarlo. Y una es que es a través de texto. Tú le proporcionas un prompt de texto hay una referencia de imagen y son capaces de producir estas imágenes casi sin pensar. En unos segundos. Lo más interesante es que no hay que decirles nada. Y es que ni siquiera les tienes que dar una imagen de referencia. Pero sí que hay que entender el vocabulario que usan. Porque si no, claro, es muy divertido, pero al final no encuentras lo que estás buscando. Esto lleva a un proceso de diseño muy iterativo, que quizá a lo mejor para ciertos proyectos tiene mucho sentido, pero quizá para otros no tanto. Y esto es una cosa que todavía la persona que lo supervisa lo tiene que decidir. Pero quizá es muy, muy, muy interesante para la inspiración y para generar conceptos muy rápidos. No sé, como pueden observar, los detalles salen muy inspirados en lo que se le ha dado como referencia. Por ejemplo, esta es uno de los motores, Photor. Aquí pondrías tu texto y si crees que el texto no es suficiente, puedes incluir una imagen de referencia de tu proyecto, como todos tenemos imágenes de referencia de arquitectos anteriores o quizá proyectos anteriores que se relacionan, y es capaz de generar esta imagen en unos segundos. Claro, tú con esa imagen no puedes hacer gran cosa. Quizá está muy bien para generar un concepto o un esquema,
que para abrir las conversaciones del proyecto, pero no puedes extraer demasiada información. Sigue siendo un croquis, básicamente. Lo que se puede conseguir con Photor es inspiración y quizá pueda servir mucho para competiciones de diseño, para inspiración de grandes proyectos, pero desde un punto de vista de Building Information Modeling, de información de modelado, que puedes usar para tu proyecto, no se puede hacer demasiado con esas imágenes. Por ejemplo, aquí pueden ver los renderizados que les comentaba. Tú tienes un proyecto y dices, pues quiero los muros amarillos o pónmelo en un estilo brutalista. Este es el modelo original en Revit y esto es lo que produce. Claro, algunas cosas tienen sentido y otras no tienen tanta. Pero como pueden observar aquí en la parte de abajo, hay como 5 o 6 opciones que se generan y claro, tú puedes decidir lo que te da posibilidad es decidir cuánta potencia quieres darle a ese estilo de diseño. Que quizá que se puede controlar todavía, así que es bastante interesante. Por ejemplo, aquí se ha ido hasta un 89%, claro. Si le dices brutalismo, un 89%, pues no tienes ninguna ventana. Pero es para visualizar la idea. Hay otro... esta vía es muy conocida, esta vía de Photor, y seguramente se hace para diseño gráfico y para otro tipo de diseño artístico. Pero quizá para la siguiente, a través de planos, no hay una herramienta en el mercado todavía disponible tan sencilla de usar. Sí que hay ciertas universidades como la de Harvard que ya tiene programas para automatizar estos sistemas, y sí que hay startups que están intentándolo, pero no hay algo disponible en el mercado tan sencillo de encontrar. Básicamente, lo que se generó por este proyecto, ¿qué pasa si podemos darle a una inteligencia artificial el contorno del edificio y darle una serie de colores son que corresponden a los usos de esa parte del edificio? Y si lo alimentamos con millones y millones y millones de plantas, de oficinas, de apartamentos o lo que venga, la inteligencia artificial puede producir una planta real que se pueda exportar a un software de CAD. Y estos son los resultados que podéis ver aquí. No es algo extremadamente interesante, pero contando con que se has dado una máquina una silueta y unos colores, me parece bastante interesante que haya sido capaz de poner una planta medio decente en tus manos. Quizá en estos momentos lo que yo considero más interesante es a partir de un 3D. Y me explico. Tú ya has empezado el proyecto, tú tienes unas medidas y tienes un volumen que quieres utilizar y lo has modelado en 3D, ya sea en Revit o en SketchUp o incluso tienes un espacio es un proyecto de interiores y lo has diseñado en Rhino o Rhinoceros o algo así. Tú tienes un volumen que puedes exportar y que tiene unas medidas muy claras que puedes controlar. Ya no es la foto básica, es un poco más de inspiración, algo muy artístico. Se trata de un volumen claro con el que estás trabajando. Si tú a eso le aplicas ciertos motores de renderizado de inteligencia artificial, puedes conseguir con solamente estas cajas blancas y una serie de texto, puedes conseguir este tipo de acabados muy rápidamente. Igualmente para interiores o fachada. Claro, esto lo cambia todo, porque
Imagínense que ustedes están trabajando en ese proyecto y lo han modelado muy bien y tiene mucho detalle. Pero claro, ahora llega un momento que hemos estado pensando tanto tiempo en el interior de ese edificio y tal, que nos hemos olvidado de qué tipo de fachada podemos ofrecerle al cliente. Y el cliente no está contento con la típica fachada que resulta. En unos segundos podemos evaluar una serie de opciones para contrarrestar el tiempo que has invertido en controlar todo ese detalle de interiores, de dimensiones y demás. Claro, esto en una oficina normal, esto podría tardarte una semana o 2 semanas, depende del tamaño. 3 o 4 opciones de 3D entre las iteraciones y el desarrollo interno del equipo. Y esto estamos hablando que en lugar de tener un equipo de 2 o 3 personas trabajando en un edificio, puede ser una persona única con la ayuda de inteligencia artificial que puede producir edificios mucho más grandes, mucho más rápido y con un soporte, como ya ven, muy real, que es un nivel muy profesional que puede exportarse en cualquier momento. Como ven, el modelo no es, no es nada maravilloso, no se ha modelado el paisaje, no se ha modelado casi nada de la fachada, incluso es capaz de entender que el paño de vidrio puede adquirir ciertas otras funciones y otras formas. Claro, esto es una revolución porque estamos hablando de que en lugar de producir un croquis o una serie de 3Ds muy rápidos y todos como muy básicos, se puede producir realidad virtual a la misma velocidad. Claro, esto lo cambia todo, porque ustedes pueden presentar a un proyecto a nivel profesional en días. Claro, esto es una reducción de costes brutal. Y ya por no hablar de las posibilidades de diseño, porque ya lo han visto anteriormente. Imagínense ah, imagínense que la vivienda ah, ha sido modelada de esta manera y es algo que viene de otro consultor. Tú literalmente puedes ofrecer a tu cliente en un día, un render de alta calidad sin necesidad de tener que pensar en todos los detalles de paisaje, de fachada, y demás. Lo único que necesita la inteligencia artificial es un framework, es un entorno y unas restricciones que se puede hacer con palabras o se pueden hacer con proyectos anteriores. Uh, como pueden observar anteriormente, hay una serie de parámetros que se pueden cambiar, como el estilo está al 97%, claro, y es una vivienda muy minimalista. Conforme se disminuyó el estilo, el tipo de ventana cambia, el tipo de acabado cambia. Claro, esa automatización es algo muy interesante, pero para gente que lleva trabajando en diseño paramétrico durante la última década, para ellos será lo más normal del mundo, que es a lo que me quería referir al siguiente. Porque esos tres opciones a través de imágenes, a través de texto y a través de 3D están disponibles y automatizadas para el acceso de cualquier persona que no necesite demasiada experiencia para poder usarlo. Claro, si se hace uso completo del potencial de la inteligencia artificial, ya estaríamos hablando de incluir la programación de ese algoritmo dentro de tu sistema de diseño,
que quizá no se tiene acceso en todas las oficinas o en todas las formaciones. Pero esto nos da lugar a un potencial increíble. Por ejemplo, les quería mostrar el diseño generativo de esta planta de Zaha Hadid, que es un diseño generativo que hicieron con inteligencia artificial para estudiar cómo podrían colocar los elementos de la exhibición de acuerdo con la idea fundamental del proyecto que ganó la competición. Pero claro, lo quisieron hacer de tal manera que sean capaces de controlar cada distancia y cada posición de una manera exacta, sin tener que producir millones y millones de horas, dedicar millones y millones de horas en realizar plantas naturales. Como pueden ver en la automatización de estas plantas, se pueden controlar la rotación del objeto, la cercanía de los objetos, y todo esto se puede conseguir con ayuda de inteligencia artificial y con el trabajo de una persona única para un espacio museístico en cuestión de días. Claro, este tipo de diseño generativo con inteligencia artificial ya requiere entrar en, pues, quizá algunos de ustedes ya conocen, entrar en hacer logaritmos asociados con Grasshopper, con otro tipo de software mucho más complicado y que no está automatizado, pero que puede dar unos resultados increíbles, no solamente en espacios interiores, pero también, por ejemplo, en urbanismo. Ser capaz de planear una ciudad, un barrio de la ciudad con datos reales a tiempo real y ver qué consecuencias esos datos tienen en tu diseño inmediatamente, es algo que hasta ahora ha sido casi imposible. Hasta ahora ha dependido de la experiencia del urbanista al turno. Y claro, habría que hacer mucha interpretación de dónde se recolectaban esos datos y cómo se exponían. Pero ahora mismo, si el logaritmo está bien construido y la fuente de datos es clara, la interpretación va a ser automática. Claro, ¿esto a dónde nos lleva? No sé qué me gustaría abrir el debate. ¿Qué es lo que puede pasar en estos momentos? O sea, ¿nos van a sacar sin trabajo o vamos a hacer una herramienta? Esa es la pregunta clave ahora. Y claro, lo que sí está claro es que como en aquel entonces, cuando Had entró en la industria, va a ser una revolución y vamos a ver cosas que no estamos acostumbrados a ver, pero que puede ser parte de un nuevo renacimiento de la arquitectura y del diseño arquitectónico, que quizá no dependa tanto de, ah, de la calidad de esa mano experta del arquitecto, y el arquitecto empieza a tomar un papel supervisor de cómo esos diagramas, esos algoritmos funcionan para ofrecer los resultados que de verdad un cliente quiere. Porque aquí está lo interesante. Podemos adquirir todas estas imágenes, todo muy rápido y todo maravilloso, pero al final todos sabemos que hay cierto grado de racionalidad en la profesión. Y claro, en estos momentos, tal y como estamos hoy, no es capaz, una inteligencia artificial no es capaz de entenderlo. Entonces yo lo veo como una herramienta que se puede utilizar, pero que siempre va a depender de un supervisor para filtrar los resultados y ofrecerle al cliente la visión que se busca. Porque quizá puedes tener un potencial brutal y una gran cantidad de imágenes y un nivel de análisis brutal, pero se pierde ese contacto irracional que a veces entre cliente y arquitecto existe. Claro, esta imagen es brutal, porque
si nos dicen nos enseñan ahora estas fotos de cómo se dibujaba antes, pues nadie no, es casi para echarse a reír. Esto estamos hablando ya de por lo menos casi 20 años que ya no se dibuja así. Claro, todos estos discursos apocalípticos de que la inteligencia artificial va a destruir trabajos y va a reemplazar a arquitectos, diseñadores y demás. Yo no lo tengo tan claro. No tengo tan claro. Lo que está pasando en realidad ahora mismo es esto otro. Es esto otro, que se está potenciando el diseño a través de inteligencia artificial. Se pueden hacer cosas y ver cosas que antes era muy difícil o muy costoso hacer. Si se imaginan un futuro con inteligencia artificial en la arquitectura, lo que sí puede ser que empecemos a ver es como el papel del arquitecto cambie y se dirija hacia una especialización mayor, que quizá tenga que ver más con la ingeniería y la curación de esos diseños, y no tanto con la mano experta que dibuja muy bien, que tiene esa capacidad. No creo que se desaparezca, pero sí que va a cambiar y no hay duda. Aquí les dejo las 3 herramientas que sé que compañeros y nosotros estamos usando. Uno es Veras, que es sobre todo para renderizado con inteligencia artificial, que hay motores para SketchUp, para Revit y para Rhino. Es quizá la herramienta más extendida en estos momentos. Y luego está Fotor, pero Fotor es una herramienta un poco más artística, como ya les comentaba, para imágenes, para expresiones, impresiones de arquitectura más que diseño arquitectónico. Y hay otra que se parece a Veras, que es un poco menos intuitiva y más abierta, que es Starray, que si se dedican más a concursos de arquitectura y demás, quizás sea más interesante. Pero en estos momentos, la herramienta más interesante puede ser Veras, para su información. Aquí les dejo unos enlaces por si quieren investigarlo de manera particular. Quizá, dependiendo de las preguntas y demás, quizá podemos hablar de alguno de ellos o quizá en otra charla. No sé cómo podría hacerlo, pero sí, ya está. Eso es todo hasta hoy. Como verán, he tratado de darles una visión un poco general de lo que hay en el mercado, lo que está automatizado y lo que no, y una visión muy introductoria de la inteligencia artificial. Pero si tienen cualquier pregunta, adelante. Como ya les decía, si quieren empezar a utilizarla, lo más aconsejado sí, claro, si trabajan en 3D, es dirigirse a la página de Veras y descargarla para SketchUp, para Revit y probarla directamente. Estos otros de Fotor, pues claro, sí, lo puedes probar y está muy interesante, pero a día de hoy no conozco a nadie que lo use profesionalmente como resultado final de cara al cliente. Pero sí que, al contrario, sí que Veras sí que se está usando como resultado final estos Veras, estas pantallas. Esto sí que está usando a día de hoy como herramienta fundamental en muchos proyectos. Sí, Antonio, tenemos una pregunta de Anselmo Nieto, así que Anselmo, por favor, Sí, adelante. Sí, muy buenas tardes. Anselmo Nieto la saluda. buenas Eh, tardes. sí me llama bastante la atención la formalidad como se está ahora realizando las actividades en este sentido de la superación o el mejoramiento que ha tenido
la arquitectura en sí. Y bueno, yo estoy conectado con lo que es la ingeniería civil. Mi Sí, carrera se basa específicamente en ingeniería civil. Específicamente yo manejo en cuestión de planificación o para realizar proyectos, yo manejo a través de Revit. Sí, sí, ¿cómo es sí, sí, lo modelamos a través de Revit y se puede reproducir el trabajo que se va a realizar por medio de Navisworks. sí, Y también para cálculo estructural se utiliza el CIPE. No sé si es que está dentro de sí, los sí, sí, de sí, uso. yo en España también se utiliza bastante, lo conozco. Sí, sí. Ya, y esto sí me llama bastante la atención, la tecnología, o sea, y es una herramienta que ha sido bastante útil para poder desarrollar con facilidad y con una planificación correcta y exacta de las cosas que se puede hacer en un proyecto, porque muchas de las veces realizarlo a través de las plataformas que teníamos anteriormente, como es el eh, pero ¿cómo se me fue el nombre del, del programa? Un software que para programación, para programar los proyectos. AutoCAD, Pero bueno, el AutoCAD también es parte del, sí, del, del sistema, pero claro, como decimos, ¿no? Ha evolucionado bastante y sí nos ayuda enormemente lo que es el Revit para poder nosotros modelar. El momento que nosotros modelamos un proyecto, ya sea una vivienda, un puente, un edificio o lo que considere el cliente, porque en este caso el cliente es el que, pero el cliente técnicamente no sabe de qué se trata el proyecto. O sea, bueno, él quiere una casa, pero él no sabe cómo funciona la casa, pero sí, nosotros como técnicos sí sabemos, sí entendemos cómo funciona todo. Entonces, al cliente lo que se le enseña a través del modelamiento del Revit, entonces uno lo que se le presenta es el proyecto real. Vea, de esta forma va a quedar los muros, de esta forma va a quedar los pisos, de esta forma queda, yo qué sé, los baños, las escaleras. O sea, es una forma de poder hacer visualizar a la persona que va a ocupar ese espacio físico o ese sí. proyecto y hacerle visualizar y convencerle que es un proyecto bueno, que vale la pena. A diferencia de, por ejemplo, entre ingenieros o entre arquitectos, entendemos técnicamente cómo funciona, pero el cliente no va a entender ciertas cosas técnicas. Más sin embargo, la inteligencia artificial nos ayuda como herramienta para nosotros poder expresar de forma visual al cliente de cómo va a quedar su proyecto o cómo está su proyecto, cómo probablemente podría quedar, qué le gustaría cambiar, de qué forma le cambiamos. Eh, entonces, eso es una herramienta que facilita mucho, muchísimo. Es Sí, una cosa maravillosa que, que yo lo digo, ¿no? Es mucho más fácil derribar un muro en una computadora que derribar un muro en una realidad. exactamente, sí. Es Sí, sí, por si les ofreces costos. una imagen, si les ofreces una imagen, lo firman antes que si no le ofreces una imagen, está clarísimo. Sí, entonces, sí, yo estoy bastante entusiasmado por este sistema. La inteligencia artificial también nos ayuda como herramienta, porque tampoco Sí, sí, debemos considerar de que esta va a ser la solución para todo. o este tipo de software va a reemplazar a un arquitecto o un ingeniero. No, siempre va a prevalecer el criterio técnico del ingeniero o del técnico que va a realizar el proyecto. Sí, estoy de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Esto que está en la pantalla ahora mismo es un modelo de Revit, y no está hecho en Veras, en Revit, ah, para que lo tengas como referencia. Pero básicamente sí estoy de acuerdo. No creo que se vaya a reemplazar al arquitecto. Sí que vamos a oír muchos discursos apocalípticos de que se van a destruir empleo, posiblemente, pero por otro lado también se va a crear empleo que, que con gente que utilice estos sistemas, así que quizás se crea un balance. Y lo importante es conocerlo y saber cómo utilizarlo, yo creo. Espero que eso te haya ayudado. ¿Hay alguna pregunta más? ¿No? No sé si hay algo más en el chat. A ver.
No. No parece que yo. Sí. Creo que tal vez, no sé si Enriqueta tenga alguna pregunta. Voy a darle la palabra un momento. Sí, Hola, buenas. Sí, Enriqueta, adelante. ajá. Para mí decía que es de aplaudir la inteligencia artificial, porque en el sentido de que cómo se debe aplaudir la inteligencia artificial que hace referencia a sistemas que buscan imitar la función cognitiva humana. Porque esto nos lleva muy lejos, aunque nosotros en los países no tan desarrollados, como las cosas de aquí no son tan demasiado informatizados como en vuestros países, eso ya incita a la humanidad de poder relacionarse, porque tal como hoy en día podemos hablar desde aquí con ustedes, redes sociales, la única cosa es que el mal uso sí que a veces hace que las cosas se convierten siendo bien y ya se ve como si algo malo. La inteligencia humana nos lleva a una altura muy alta en el sentido, mira, como se trata ahora de arquitectura, las infraestructuras, cuando ve las casas que se construyen a partir de los conocimientos, eso hace que el ser humano, la inteligencia artificial, ya es muy considerada, pero a nuestro alcance, como no está bien contabilizado normalmente, pero se usa más de todas formas, de todo lo que se pone en el mercado común. Aquí ya podéis ver el ejemplo, aunque no lo vivís de cerca en el sitio, pero nosotros que estamos lejos y ya nos damos cuenta la importancia de la inteligencia artificial, a qué nivel alcanza hoy en día por las cosas, crear máquinas de todo tipo, eso facilita, Sí. facilita de lo que el ser humano piensa en ser. Muchas gracias. A ti no te preocupes. Sí, lo único que te quería comentar es que, bueno, que quizá en ciertos países se esté menos informatizado, pero este tipo de tecnología, si se usa, puede ayudar a romper esa barrera y esa diferencia entre distintos países más o menos informatizados, como ha pasado con otras tecnologías que se han adaptado antes en países menos informatizados y han resultado ser mucho más productivos. Sí, Antonio, en el chat nos preguntan lo siguiente. Álvaro David pregunta si el modelo de 3D de veras es compatible con InfraWorks de Autodesk. Pues lo tendría que mirar. Yo creo que sí debería ser, porque tiene el plugin lo tienen para todo Autodesk. Yo creo que sí, pero te lo tendría que confirmar, no estoy seguro. Lo más seguro es que sí, que tengan el plugin. Ah, pero yo ahora mismo solo lo conozco para otros productos de AutoCAD, no para frameworks. Gracias, Antonio. Procedo a darle la palabra a Teófilo y luego a Diosdado, que tienen preguntas para nosotros. Okay. Adelante, Teófilo, por favor. Hola. Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos. También yo soy ingeniero civil de profesión y me desempeño mayormente utilizando el AutoCAD, el Civil 3D, pero acá en Perú ahora se está dando lo que se llaman los proyectos BIM.
No sé si este software, esta aplicación es compatible con esos software que se están dando ahora, ¿no? Sí, sí, este que te comento, verás, sí, sí que es compatible con BIM. De hecho, como lo que ves en pantalla ahora mismo, es un modelo de Revit, es un modelo BIM. Lo único que se ha utilizado un motor de renderizado basado en inteligencia artificial. Esto lo único que hace es coger tu modelo y aplicar cierta información a los bloques o familias de manera automatizada, que de otra manera tú tendrías que hacer manualmente y tendrías bueno, que elaborar todo un diseño detallado para el vidrio, para los muros, ventanas y demás. De esta manera, lo que te ahorra es ese paso intermedio y también te potencia para producir dos o tres opciones, como ya ves en la pantalla, con el mismo modelo de BIM base. No sé si eso responde a tu pregunta. No sé si sigues ahí. ¿Me escuchan? Sí, ahora ahorita sí, te ahora sí. escuchamos. Sí, ya. Entonces, otra cosa también que quería saber, o sea, en cuanto a costos de licencias de este software, porque mayormente, o sea, son bien costosos y también para que se pueda desarrollar se necesita de una tecnología, por ejemplo, unas computadoras de alta velocidad, cosas así, ¿no? Sí, sí, la Como en eso. computadora tienes que tener una tarjeta gráfica, pero bueno, si ya tienes una computadora que usa Revit, seguramente no necesites mucho más. Si ya tienes una computadora que es capaz de soportar modelos BIM, esto debería ser posible usarlo. Las licencias sí que están caras, porque claro, en este momento es un producto que no está muy extendido, entonces sí que están un poco más caras que las licencias regulares de otro tipo de software que ya está disponible en el mercado durante más años. Pero yo creo que con el tiempo empezará a bajar bastante. Pero claro, como todo, hasta que se empiece a usar más en un mercado más amplio, sí que va a mantenerse un poco caro la licencia. Pero yo os invitaría a hacer la prueba, ponerlo en tu equipo y a ver qué pasa. Quizá te sorprenda, quizá no necesitas tanto como crees. Y quizá estamos hablando de quizá en 6 meses o un año el precio es mucho más bajo. Y gracias, Antonio. Vamos con Diosdado. Sí, Sí, buenas Diosdado, tardes. adelante. Sí, buenas tardes. Entonces, Soy Diosdado desde Guinea Ecuatorial. hola. Aunque no sé mucho de lo que es la tecnología, como también estoy estudiando lo que es la administración de empresas, a mí me gusta mucho, bueno, un poco de miedo porque tanto las redes sociales, la tele, se está hablando mucho de la inteligencia artificial. Y también incluso en mi empresa, como si también se está viendo mucho, o sea, demasiado miedo con lo que es la inteligencia artificial. Mi pregunta es, ¿por qué algunas empresas ya van teniendo miedo a la inteligencia artificial? En caso que, o sea, como si es un sistema de hackeo, que es que a veces me queda un poco así, como si en plan, es un problema que está viniendo para la sociedad. No sé. Pues no puedo contestar por esos discursos apocalípticos, pero yo lo que entiendo es que cuando profesionales que llevan en la profesión mucho tiempo pierden control sobre, sobre los proyectos, sobre la manera de hacer las cosas, es cuando la sensación esa de miedo sí que surge. Yo creo que lo más claro es que estos sistemas de inteligencia artificial
produzcan resultados que no querramos aceptar o que no nos sintamos confortables, y que lo produzcan de una manera tan automatizada que sea muy difícil para nosotros anularlo, que se extienda tanto dentro de la sociedad que empiece a tener sus propias reglas que no podemos controlar. Pero claro, es una pregunta muy abierta, así que no te sé decir más. O sea, yo lo que sí que creo es que hay mucho discurso apocalíptico sobre la inteligencia artificial, que sí que está desarrollándose muy rápido, pero yo creo que no hay que tenerle miedo. Yo creo que en realidad había que empezar a entenderla más. Porque claro, tú imagínate, la primera vez que alguien vio un programa de renderizado o un programa de AutoCAD en aquellos años, también les daría miedo. ¿Sí? ¿Cómo voy a controlar, cómo voy a dibujar yo este proyecto bien y saber que se va a construir como yo lo quiero? También sería una cosa de magia en aquel entonces. Yo espero que en 5 o 6 años el conocimiento de inteligencia artificial esté tan extendido que se deje de tener miedo y ¿vale? Se empiece a controlar, porque es al final lo que causa ese terror, es no poder controlar el sistema. Sí, así es. Bien, gracias, Antonio. Y en efecto, ¿no? El tema, como usted indica, ¿no? Es un tema muy, muy amplio, pero es eso, es prácticamente un sistema al los profesionales tienen que adaptarse, justamente un sistema que rompe paradigmas y posiblemente, como nombró justamente durante la presentación, el arquitecto pase a tener un rol un poco distinto del que tiene hoy en día y se adapte y utilice justamente la inteligencia artificial para justamente presentar un enfoque completamente nuevo en tal vez entre 5 y 10 años, ¿no? De la forma en la que se lleva a cabo lo que es la parte de arquitectura. Em, ya vamos a estar casi sobre la hora, sin embargo tenemos tal vez una pregunta más. Gabriela pregunta si para Sketch es compatible. Sí, Veras es compatible con SketchUp. Sí, de hecho es probablemente donde se está utilizando más Veras para SketchUp. Muy bien. Antonio, si tiene alguna otra idea, tal vez como para cerrar y englobar. Sí, ya no sé, sería interesante saber si a los oyentes ahora mismo, los que están atendiendo esta charla, les interesaría profundizar en el tema porque yo veo gente con muchos muchos bagajes distintos. Sí. No estoy seguro si les interesaría, pero también les digo que ahí hay unos recursos en esta presentación que seguramente compartiremos con ustedes si quieren indagar más, y que cualquier pregunta que se sientan libres de hacerla o contactarnos. Bueno, perfecto, Antonio, muchísimas gracias. Y en efecto, todos los estudiantes recibirán la presentación del día de hoy y de igual forma también la clase quedará grabada para el canal de YouTube de la universidad, así que podrán acceder a ella en cualquier momento. Antonio, no me queda más que darle las gracias por estar nuevamente con nosotros. Posiblemente lo tengamos nuevamente con AIU para volver a dar una charla e indagar un poco más, ¿no? En el campo de la inteligencia artificial y la arquitectura, que ya veremos poco a poco cómo se va a ir desarrollando en los próximos meses y en los próximos años. Y pues por supuesto, gracias a todos los presentes por haber formado parte de la clase del día de hoy. Así que gracias a todos y que pasen buenas tardes. Gracias, Antonio. Gracias a todos. Un saludo.